familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenido a un vídeo de mi coche con el BRZ de mi colega Miki que me está grabando. Hoy tenemos día duro, hoy vamos a estar en Pit Lane Boxes, que como sabéis es donde traemos nuestros cochecitos. ¿Y qué le vamos a hacer hoy? Como tenemos el Road to 400 caballos, ¿qué es lo que hay que hacer primero para aumentar potencia? Pues aumentar un poco la frenada, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es cambio de discos, tanto para el BRZ, que saca el aquí el colega, porque culo veo, culo quiero, ¿no? Y lo que vamos a hacer es cambiar los discos por unos discos que estéticamente van a quedar muy guapos. Y vamos a ver si rebajamos pesos, si rebajamos, no sé, si aumentamos en frenada y si aumentamos un poco en la refrigeración de esa frenada. Son más estéticamente más bonitos y es de la marca DBA, que gracias a DBA pues tenemos 4 pares de discos, o sea, los 4 pares de él y los 4 pares de moi son un tanto diferentes. Los suyos son un poco más de calle y los míos son un poquito más picantones, pero veremos diferencias, haremos diferencias de los dos. Así que veréis las diferencias, montaremos primero los del BRZ, haremos un repasito, ya que su coche siempre es más fácil. Luego montaremos el mío, que siempre habrá algún problema, porque siempre pasa algo. Pero bueno, poquito a poco, manos a la obra y tenemos un día largo aquí en Pit Lane Boxes que tenemos para aburrir. Nos vamos a aburrir un poquito, pero espero que os divirtáis. Y lo bueno de hoy es que encima lo vamos a hacer en directo. El que estuvo en directo, pues muchas gracias por estar ahí. Y si no visteis el directo, pues tenéis nuevo vídeo, señoritas. Aguantar hasta el final. Os voy a hacer unas tomitas para que veáis el coche cómo está ahora mismo. Y luego, al final de este vídeo, haremos la comparación de cómo quedan estéticamente. Seguramente haremos otro segundo vídeo probando los frenos, tanto los del BRZ como los míos, haciendo unas pruebas de frenada que yo creo que os va a divertir. Como veis, estamos aquí, vamos a cambiarle la frenada al BRZ y como habéis visto es una frenada de la marca DBA, que no la conozca pues vive en la parra, de las mejores frenadas que existen, calidad-precio en el mercado. Y os vamos a enseñar un poquito lo que vamos a ponerle al BRZ, que yo creo que ha elegido bien este cabroncete. Me gustan, son los que iba a elegir yo, pero al final yo me he calentado un poquito más. Todo por culpa suya, ya que se iba a meter él, pues ya dije, pues yo meto más. Como veis, él ha metido los Street Series, que ya son una gozada. Y vamos a ver que todo vaya bien, porque para su coche era algo específico y resulta que lo hemos conseguido, así que vamos con ello. Poquito a poco, con paciencia, con cariño, y vamos a darle duro aquí en nuestra box de Pit Lane Boxes, como siempre. Muchas gracias, Pit Lane Boxes, que bueno, son majitos. Recordad que tenéis descuentos si venís de parte del canal. Si les decís que venís de parte nuestra, descuentito al canto. Ya lo tenemos levantadito, como veis. Estos disquillos no le hacían justicia con las llantas que metió. Madre, hay que poner unos disquitos que le den un poquito de cosita. Y sobre todo probaremos si después se notan que vayan mejor. Sobre todo, también he traído una pesa para pesar estos de aquí y estos de aquí, igual que en el S3, y veremos a ver si hemos ganado o hemos perdido algún kilo, que esperemos perder kilos, que eso es lo bueno. Más refrigeración, no sé, muchas cosas, y vamos con ello porque tenemos un día bastante ajetreado. Daniel, tenemos buen día ajetreado. Ya tenemos al niño aquí manos a la obra, ya ha quitado casi toda la pinza. Joder, la tiene ahí puestecito por ahí. Y ahora pastillitas y quitar el portapinzas y ya a grandes males, grandes remedios. A ver cómo la tienes. ¿Y la pastilla? Está bien, oye, pues para todas las sesiones de track days y eso. Tiene un buen grosor todavía esto, ¿eh? Está bien, tío. Está muy bien, muy bien. Let's go. Bueno, ya tenemos desmontada la primera pinza, como veis. Ahí está la pincita, doble pistón, las pastillas y el cortapinza y ya tenemos el disco libre. Aquí sí, aquí puedes meter tornillos, que tiene una rosca específica y si ves que no sale, que ahora veremos a ver si sale bien, vas haciendo fuerza con esos tornillos y empujas de un lado o de otro. Y entonces al final, clunk,
se despega y sale. Yo creo que te va a hacer falta un martillito de goma, ¿eh? Sí. Señores, campanadas. La 3. Las 4. Esto al final siempre se oxida y al final se queda petrificado. Intentamos con el martillito de goma. A ver, el vasco. Lubricapapas. Esto es un líquido específico para frenos. No penséis aquí que estamos echando 3 en 1 y que la vamos a liar. Pues ya estaría. Sacadito. Ahora retírelo pues. Ya está, mira, ha habido que darle martillazos. Sí, se ha quedado un Pero bien, para que salga. marcadito porque es que no salía ni para fuego. Sí. Bueno, Hombre, lo mejor es lo de los tornillitos esos, estos que van aquí. claro. Esos son los que te ayudan a sacarlo bien. Pero como veis tampoco tiene mucho óxido, está bien, lo vamos a limpiar bien, toda esta parte, todo el óxido que tenía en el buque. Y ahora sí que sí, después de limpiarlo bien, a poner su nuevo disquito. Combina todo el polvo. Ahora limpia frenos y un poquito de puitas, cepillito de púas y a comer un poco de polvo para dejarlo limpio y a montar los nuevos. Y ya aquí está el bueno de Gustav desenvainando la vaina. Hay que ver el material que ponéis. Vamos a ver cómo es ahora. Que por aquí por YouTube no lo habéis visto. El otro día por Twitch sí que los enseñé un poco, pero para que veáis la gozada. Estos son los delanteros, que como veis ya son un poquito diferentes. Ya son rayados. Esto en principio lo que hace es refrigerar mejor el disco. Son de otro material, más ligero. Estéticamente van a quedar muy chulos y encima van a ganar en refrigeración, en peso, en menos peso, vamos a decirlo así. Y esto, como veis, el bueno de Gusta también te hace limpiar un poquito la pastilla. Cuando pasa por aquí, te la limpia y te la deja lisita. Mientras este hombre le da ahí trapo y saliva a su cochetito, lo que vamos a hacer es pesar el antiguo y el nuevo que está por aquí. Vamos a pesarlos y a ver qué diferencia hay entre este y este de pesos, que eso es interesante. 7,4, el original del coche. Vamos a pesar el nuevo, a ver qué tal. Si pesa más, sé de uno que va a llorar. Aunque sea más, que sea un poquito solo. Chan, 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 chan. 7 clavados. 400 gramos, oye. 400 gramos. Porque Por los 200 que ganamos Vamos por a ver cada las rueda, traseras. por los 200 gramos que ganamos, pues los hemos recuperado menos los Sí. 200 gramos. Ahora llevas menos 200 gramos. Menos 200 gramos. Un bocata de churros. Hala, sigue ahí, trapo y saliva. Pues nada, hemos ganado, por lo menos en los de adelante hemos ganado. Luego pesamos los de atrás. A ver qué tal. Qué guay. Me gusta que pesen menos. Y que encima tengan este Ahora ya aspecto. no Es me que acuerdo. en comparación, tío, el aspecto es. Negro para que no se vea Claro, tirado. está encima pintado en negro para que Esto se no irá se vea cuando esto. frene. Muy chulo, tío. El aspecto que tienen son muy guapos. Como ves, son un poco diferentes el tema de la ventilación. Tiene más gap, Sí, más abierto, ¿no? más gordo, aquí hay más, pero Más aquí- pegadito. Y debería de verse por dentro Todas las entradas. todas las entradas ahí. Respecto a este, que son un poquito más estrechitas. Más estrechas, sí. Hay más, pero son más estrechitas. Así que en principio la ventilación también Debería de influir. debería influir bastante. Dicen que estos aguantan unas temperaturas muy altas. Y luego el propio. Pero los tamaños son exactamente iguales, Claro. lo único que pues diferencias en el tema de ventilación, que eso al final, Y el compuesto Pues- materiales. eso es, y el compuesto pues la Disipará ventilación y mejor. el compuesto ya varía, entonces Para el calor mejor o lo que fuera. muy chulo el cambio, quiero ver los míos ya. Cuando ya tenemos todo limpito, como al final pues quitamos toda la lubricación, lo bueno que hay que ponerle un poquito pues eso, de lubricación a la papa. Y todo lo que sean tornillos y pasantes y todo eso, pues vamos a echarle lubricacióncita para volverlo a instalar, por decirlo así. Así que esta de Liquimoli no está mal, la vamos a dejar en la descripción. Pues ya cuando lo tenemos todo bien limpito y todo bien puesto, por decirlo así, todo organizado, todo bien limpito, los tornillos. Ahora lo que vamos a hacer es echar
esa grasita que veis ahí también. Esta grasa de aquí es grasa de cobre y lo que hace es evitar que las temperaturas y el agua se meta aquí, ¿vale? El agua que se queda aquí. Habéis visto antes que esto estaba muy oxidado. Al final esto lo que hace es evitar eso, que se oxide el buje, y así pues evitamos también que las altas temperaturas se quede petrificado, y así cuando vayamos a retirar este en un futuro saldrá mucho más limpio. Mingy ha tenido problemas de diarrea, nanay nuna, se ha cagado un poquito los patacas, nanay nana. Mamá, ¿qué opináis? Así superpuesto, ya por lo menos cuidado. También, como os he dicho, un poquito en la puntita de todos los tornillos que lleva la pinza. Vamos a ponerle un poquito la puntita de cobre. Un poquito, pero nada más. Pero un poquito, nada más. No hay que pasarse tampoco con el cobre. Porque lo bueno que tiene es que lo pones en la puntita y luego se distribuye. Así que vamos a darle calorcito a esto. Lo ponemos pastillas que también le echaremos un poquito de cobre, ahora os diremos dónde. Y Hashi está a tope de power. La verdad es que se ve estéticamente brutal, bonitos. Apretamos con su par de apriete adecuado. Let's go. ¿Qué par de apriete era? En este es, según los vídeos, 59 Nm. Vale. Muchas veces en las dinamométricas veréis que tenéis 59 pie por libra. Muchas veces veréis que aquí pone Nm, pero luego también por otro lado tenéis la escala pie libra y 59. Entonces así por lo menos no tenéis que estar haciendo conversión, sino que la propia llave ya os lo dice. Cuando haga clic, ahí está. También, como os hemos comentado, en la parte de aquí vamos a poner un poquito de grasita de cobre, que ahí roza pastilla con el portapinzas. Básicamente donde roce metal con metal. Todo lo que roce es lo que luego son chirridos, o luego siempre hay un poquito de, pues eso, el típico molesto. Pero no os paséis, porque si la grasa de cobre toca el disco o las pastillas, a tomar por culo. Eso ya no sirve. Entonces, nada, muy poquito. Una gotita en el dedo y ya está. Muy poquito y ya. No toquéis. Es mejor, de hecho, yo creo, quedarse corto a pasarse. Pues ya, yo creo que si te pasas ya... Estéticamente queda como un cagadote. No te preocupes, que eso luego no se va a ver. O sea, luego con la pinza y todo eso no se ve. Y es el mismo sitio donde le hemos puesto en el metal de antes. Pues le echas un poquito en las esquinitas, nada más. Ya os digo, yo creo que es mejor quedarse corto. Es mejor no... Cuanto menos las toques y eso... Y además esta se nota que es la del lado... Sí, aquí de la pinza. Os doble pistón, se ve que la aquí vamos a echar también un poquito. Yo le echaba así, un poquito. Pero nada, un restregón así. Y eso lo que evitas también es que con el pistón pues se quede adherido el pistón, temperaturas, un poquito... Pues eso, fricciones. Todo lo que sean fricciones evitamos con esto. Ahí está, repártelo bien. Y para adentro. Ya tenemos instalado todo, su grasita de cobre, aunque parezca una guarrada, esto parece que no, pero hace su función. Así que digamos que está casi. Ahora en estos tornillos, en vez de grasa de cobre, lo que vamos a hacer es lubricarlos tal cual. Esto es grasa de silicona directamente. Y esta grasa lo que evita pues también un poco de la humedad y estos son como... Que se gripe un poco. Sí. Evita que se gripe. Estos son unos pasadores, ¿no? Los pasadores sobre el cual la pinza, porque estas pinzas, por ejemplo, no son sólidas de una sola pieza. Al final, esta parte de aquí se mueve adelante y atrás cuando tú pisas el freno y eso es lo que comprime. Entonces, esto es lo que permite que la pinza se mueva de un lado para otro. Por eso en vez de cobre le vamos a lubricar. Esto es lo que necesitan, es lubricación y grasita de cobre, también para el tema de agua y todo eso, que no entre agua. Pues primera pincita montada, estéticamente, como digo, brutal. O sea, es verdad que lo del cobre pues le quita un poco la estética, por llamarlo así, pero eso es más por seguridad. Pues ya lo tenemos montadito y como veis estéticamente luego lo bajaremos, pero estéticamente ya ha ganado un huevo para mí. Para mí yo creo que ha quedado de puta madre en comparación con los otros. Y os quería enseñar también un poco la rareza de este coche. Mirad los disquitos que me trae detrás.
tiene como un buje súper enorme y luego unos disquitos súper pequeñines. Es muy raro. Por eso era un poco extraño este coche y los de TVA nos preguntaron unas cuantas veces que cuál era el modelo exacto y tal, que los midiéramos y eran estos, los traseros. Así que menos mal que nos han mandado los buenos, o esperemos que sean los buenos. Luego los montaremos y veremos si son los buenos de verdad. Nos han pedido estas fotos y todo, porque de este coche es raruno. Bueno pues frenada delantera terminada en el BRZ, por aquí y por aquí. Ahora solo nos queda frenada trasera, que será pues investigar con una y la otra pues lo mismo. Pues vamos a empezar con este, para que veáis la diferencia. Y nada, tipo como el otro, es que es la misma técnica, tampoco tiene mucho más. Mirad, como veis chicos, estos son los originales del coche de atrás, que ahora os enseñamos un poco cuando lo hemos desmontado, como es. Porque tiene una curiosidad, tiene como esto de tambor, el freno de mano por dentro es como un freno de tambor y luego el freno de disco pues de disco. Sí, bueno, es que todos los que no lleven discos, freno de mano electrónico, son así, son de ese estilo. ¿Qué? Tiene una pinta de guarro de mierda. Joder, es que... La nariz, la cara. Mira cómo estamos. Vamos a pesar estos, a ver. 6 kilos. 6 kilos los originales del coche. No, estos son exactamente iguales, sí. Son exactamente iguales. Bueno, mejor material. Ganamos una mayor evacuación de los gases y todo, o sea que... Bien. Y Bueno, los de... mientras no se gane. Curiosidad que os hemos dicho antes, estos son zapatas como en un coche antiguo, pues, los que no llevaban frenos de disco, pues llevaban este mecanismo, que lo que le han hecho es pues ponerle eso para el freno de mano solo. Y luego un poquito de disco más para freno de disco para frenar en la parte trasera. Así que es por eso, esta cosa mola. Pues ya montaditos, ya tenemos los traseros. La verdad que se nos ha hecho más fácil. No sé si porque ya tenemos un poco más de práctica o no, pero más facilito, así que siempre es good. Pues ya tenemos el otro lado, así que bien instaladito y solo nos queda montar rueda y rodar. A ver que todo esté bien. Vamos a apretar todos los tornillos de las ruedas con su apriete y tal. Y BRZ listo, ya solo queda el mío. ¡Ay, qué miedo tengo! Pues ya dentro del BRZ vamos a dar una vueltecita. Este hombre tiene más mierda en la cara que un puto mapache. Que un minero, porque joder, ¿cómo me he puesto? Las manos no, la mano la hemos limpiado, más o menos. Sí, pero Las tengo uñas de mecánico. Bueno. Pero bueno, vamos a dar una vuelta y ahora os enseñamos la estética del BRZ, a ver cómo queda. Vamos a hacer un poquito de pruebas para que hacer unas frenadas largas, progresivas, para que veamos, sí, para que veamos que no hay nada extraño y ya con eso, pues bueno, finiquitado. Que parece que no, parecía muy sencillito, muy fácil, sí. Por la mañana uno, por la tarde el otro, pero no. Otro día el mío. Bueno, pues BRZ listo. Mapache necesita ducha. La verdad que de estética le da una estética brutal. Como veis, el día se nos ha echado encima. Así que el S3 pues lo dejamos para otro día. Pero nos ha servido para aprender. Nos ha servido. Es que mírate. Joder. Vaya. Algo así, incluso mejor. Nos ha servido para aprender bastante. Porque... Sí. Por ejemplo, al principio, cuando pones el disco sobre el rodamiento, por así decirlo, pues no conseguíamos que estuviera recto, sino que siempre el disco se nos torcía un poco. Entonces hemos aprendido que metiendo los tornillos de las ruedas, por ejemplo, en este caso, pues el disco se queda recto, entonces luego pones el soporte de la pinza, entonces va todo súper alineado, porque si no es verdad que puede empezar eso a vibrar, destrozas el disco, destrozas la pinza y entonces ahí sí que la has cagado. Pero en tu coche creo que eso es distinto. Claro, yo no tengo espárragos, yo tengo tornillos. Entonces, a ver cómo... Bueno, hemos aprendido con este, que es más Kenix, es más puzzle de Lego. Sí. Y el mío pues será un poco más complicado, seguramente, porque siempre nos pasa algo. Sobre todo las traseras me da un poco de miedo. Siempre. Con tu coche siempre hay peros. Pero bueno,
receta listo, falta el mío. Así que Vamos a por la segunda parte. duchaja y a la segunda parte. ¿Os acordáis que os dije que en este mismo vídeo veríais los discos del S3? Pues no ha dado tiempo. ¿Por qué? Porque este hombrecillo que va a aparecer por aquí es piloto y al final le han sacado a volar. Así que no ha habido tiempo y como siempre quiero cumplir de domingo a domingo vídeos, pues este cabrón así me dejó tirado, pero este mismo lunes grabaremos. Así que aquí está el cabroncete que me dejó tirado el otro día. Él ya tiene los discos montados, como habéis visto, y están brutales. Así que os dejaré por aquí este vídeo, pero el próximo día os enseñaré ahora un pequeño spoiler de lo que viene para el S3. Este es el culpable que me dejó tirado el otro día. ¿Pero por qué? Me dejó tirado, no puedo montar mis discos. Ah, bueno, no, es que llevaron más tiempo de lo que teníamos planeado. Ahí están, la puerta de Alcalá. Y los míos no, los míos están de serie, papá. Pero estos, el domingo que viene, os los enseñaremos. Os voy a enseñar un poquito los disquitos que le vamos a poner al S3 para daros un poquito de buen sabor de boca para el siguiente fin de semana. Y si reventáis el botón de likes y os suscribís, pero como si no hubiera mañana, porque si es la primera vez que ves un vídeo de los míos, te recomiendo que te veas todos los vídeos del canal porque hay cositas y muy bonitas. Así que os voy a enseñar un poquito toda la vaina loca que tiene ahí el S3 para daros un poco de buen sabor de boca y que reventéis ahí el puto botón de likes. Me cago en 10. Esto es lo que se va a venir para el pequeñín, que como veis son un pasito más a los que lleva mi colega Mingy. La misma marca, pero él los que puso son los T2, que son los Street Series, y estos son los T3, que ya están más enfocados un poquito, digamos, a circuito, y 4000 series. Esto es una auténtica barbaridad para nuestra pequeña bestia. Que esto de aquí tiene que quedar aquí como un guante, o sea, tiene que verse un... Tengo unas ganas de verlo montado, que le va a dar un aspecto estético que va a cambiar que flipas. Así que mañana lunes, en directo, estaremos en mi canal de Twitch montando estos 4 discos al S3. Así que si te quieres pasar mañana lunes, estaremos desde por la mañana hasta que nos dé la vida para montar esto, y espero que se monte bien, por Dios, porque en el BRZ tardamos bastante, la verdad, pero se logró todo bien y nos sobró incluso tiempo. Pero en el S3 miedo tengo, que siempre hay cositas que se me escapan o cosas que no sé, que surgen. Así que espero que no surja nada y vamos a poner todos esos disquitos que tengo unas ganas brutal, mínimamente, de ver cómo está de estética. Así que muchas gracias por ver este vídeo, chicos, y siento no haber podido poner los dos en el mismo vídeo, pero es lo que hay. Dejamos exclusivo estos disquitos para el domingo que viene. Reventar ahí el botón de likes. Me cago en 10. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos, va. Suscríbete, dale like, dale ya.